Estoy con el doctor Adrián Carta, profesor universitario. Tuve el gusto de tenerlo como docente, como profesor de la materia de Derechos Reales. Bienvenido, Adrián. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y clase que vas a darnos hoy sobre la materia de Derechos Reales. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Yo te agradezco a vos, Ailín. Es un lujo que una ex alumna tenga la amabilidad de entrevistarme. Me imaginé muchas situaciones cuando estabas en el aula de litigio, del ámbito que es natural del derecho, pero nunca entrevistándome. Es una gran satisfacción que así sea. Bueno, me alegro mucho. Bueno, en esta primera charla que voy a tener con vos, porque dejo abierta la puerta para otras posibilidades de entrevistarte y que vos tengas el espacio también para exponer sobre este tema, me gustaría que nos cuentes sobre las acciones reales y posesorias, que es una figura que encontramos en el código y que uno lo escucha de afuera y por ahí no sabe de qué se trata o parece algo similar, pero no son iguales las acciones. Por eso me gustaría que nos cuentes, que nos describas cuáles son esas acciones, las reales y posesorias, eh, cómo se inician y por qué uno pide una acción real o una acción posesoria. Todo tuyo. Para responder necesariamente hay que remontarse un poquito más atrás en sentido académico de la pregunta formulada. Primero debe tenerse en cuenta que en la asignatura que se conoce con el nombre de Derechos Reales, que está regulada en el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, se encuentran dos grandes categorías de figuras jurídicas. Hay dos que se las conoce con el nombre de relaciones de poder, que son la posesión y la tenencia. Y hay 14 que se los conoce con el nombre de derechos reales, cuyos exponentes más conocidos quizás sean el dominio, el condominio, el usufructo, la propiedad horizontal, la hipoteca. Y de todas estas figuras, que repito, en total son 16, todas son susceptibles de algún acto lesivo, es decir, que el titular de esa relación con el objeto, que la relación deriva o bien del derecho real o bien de la posesión y la tenencia, puede ser afectada, puede ser lesionada por una persona. Y naturalmente el sujeto titular de esa relación, es decir, el titular de dominio, por ejemplo, de un inmueble, o el titular de propiedad horizontal, por ejemplo, de un departamento que integra un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, o también las figuras que mencioné, como el poseedor o el tenedor, es decir, quien ocupa un inmueble, sea en calidad de locatario, en este caso se lo conoce con el nombre de tenedor, o directamente hasta quien lo ha usurpado, en caso de ser sujeto de un acto lesivo, puede acudir a las vías de defensa que se han consagrado en el sistema legislativo, siempre en el libro cuarto, con la finalidad precisamente de tutelar tanto el derecho como la relación de poder. Los actos lesivos son muchos. Tratándose de la figura que se llaman relaciones de poder, es decir, la posesión y la tenencia, son solamente dos. Un acto lesivo se lo conoce con el nombre de despojo, o desposesión, o desapoderamiento, son sinónimos, que se configura cuando efectivamente se priva del poder fáctico, del poder de hecho sobre el objeto. Y la otra lesión posible se la conoce con el nombre de turbación y se configura cuando se producen actos tendientes a lograr el desapoderamiento, pero sin que se produzca el resultado. Es decir, sin que se haya logrado la exclusión del titular de la relación de poder, es decir, del poseedor o del tenedor. De ahí entonces que existen, como una derivación de los dos actos lesivos, existen dos acciones
cuyo objeto precisamente es contrarrestar, es anular el efecto que se produce por el acto lesivo. Es decir, que tratándose de un desapoderamiento, la acción posesoria tiene por finalidad recobrar el objeto mueble o inmueble sobre el cual se ejerce la posesión. Es la acción consagrada en el artículo 2241, para quien le gusta ubicar en el texto del Código Civil el tema sobre el cual se expone. Y la otra acción posesoria es la acción que tiene por finalidad mantener el objeto. También se la conoce con el nombre de acción de manutención, porque como el acto lesivo no llega a producir el desapoderamiento, entonces el objeto que se pretende el momento de promover esta acción es precisamente evitar el desapoderamiento, es decir, el cese de los actos turbatorios, que es el nombre que se le da a los actos lesivos que configuran la turbación. Son acciones, las acciones posesorias, relativamente rápidas. Sabido es que el sistema de justicia difícilmente esté a la altura de las necesidades o de las pretensiones del justiciable, sobre todo en lo que se refiere al aspecto expeditivo, a la velocidad del trámite. Pero como tramitan por el juicio más abreviado que se consagran en los ordenamientos procesales, que depende de cada provincia, el juicio se lo conoce con el nombre de juicio sumarísimo y es bastante menor en cuanto al tiempo la duración de este proceso, de un proceso sumarísimo, que de un proceso ordinario. Incluso hasta en las hipótesis en las cuales el plexo probatorio es muy contundente, puede pedirse la inmediata restitución o la inmediata orden de cese de los actos turbatorios en la misma oportunidad en la cual se promueve la demanda. En la experiencia personal del litigio no tuve una buena experiencia con pedir la restitución inmediata, pero la posibilidad sigue existiendo. El hecho de que no lo haya logrado en su momento no significa que no pueda pedirse. Esto en cuanto a las acciones posesorias, que repito, tutelan las relaciones que se conocen con el nombre de posesión y tenencia. Luego, para tutelar los derechos reales, existen otras categorías de acciones que precisamente tienen ese nombre, son acciones reales. Comienza la regulación a partir del artículo 2247, donde se brinda el concepto. Las acciones reales que se han consagrado son 4. Existen la acción que se conoce con el nombre de acción reivindicatoria, luego la acción negatoria, luego la acción confesoria y finalmente la acción para deslinde. Y naturalmente son las vías procesales, son los medios con los cuales se tutela el derecho. Recuérdese que la definición, quizás una de las más conocidas de derecho, es la del jurista alemán Rudolf von Jhering, que lo define como un interés jurídicamente tutelado, o un derecho que es un interés jurídicamente protegido. Precisamente la vía jurídica para proteger o para tutelar el derecho es la acción. Entonces, cuando se trata de un derecho real, es decir, uno de los 14 derechos reales enumerados en el artículo 1887, cuyo concepto se encuentra en el artículo 1882. Cuando se lesiona de cualquier manera uno de esos derechos reales, el titular, el sujeto, tiene disponible la vía procesal de iniciar la demanda por vía de una acción real, tendiente a la efectiva tutela, a la efectiva protección del derecho. Generalmente los actos o los actos lesivos, me refiero, más frecuentes con los cuales se tutelan los derechos reales, aunque no son los únicos, son
también la efectiva desposesión, es decir, el despojo, como en el caso en que se usurpa un inmueble, y también la turbación. Y en esta hipótesis, el titular de un derecho real puede promover la acción real que se llama reivindicatoria, que tiene la finalidad de recuperar el objeto, o la acción real que se llama negatoria, que tiene precisamente por finalidad evitar el desapoderamiento. Es decir, es el equivalente a los casos antes vistos, con estas dos primeras acciones reales, con la reivindicatoria y con la negatoria. Y la tercera de las acciones reales, que como dije, se la conoce con el nombre de acción confesoria, un nombre que ya viene arrastrándose desde el periodo del derecho romano clásico, se utiliza con otros actos lesivos menores. Quizás el más frecuente sea las molestias entre vecinos por la colocación de plantas demasiado cerca de la línea separativa, de modo tal que las raíces, ramas y hojas pueden causar molestias al poseedor del predio lindero. También en la hipótesis en la que se perturba con ruidos, olores, luminosidad o vibraciones. Y otro ejemplo que suele dar lugar a la promoción de la demanda confesoria es la construcción en la hipótesis en las cuales se colocan lo que jurídicamente se llaman luces o vistas, que no son más que ventanas, aberturas, que deben ser colocadas a una determinada distancia de la línea separativa para no perjudicar, para no afectar la privacidad, la intimidad, la seguridad y también por razones de higiene en el predio lindero, en el predio colindante. Esto es a grandes rasgos la finalidad, Ailín. Sí, Decime yo te iba a si... preguntar sobre lo último que dijiste porque me quedó sonando que son problemas cotidianos, ¿no? Que esto último que vos decías, lo de las luces y vistas, por ahí los vecinos deciden arreglarlo entre ellos en lugar de empezar un proceso, porque por ahí es más lo que va a demorar quizás que el resultado que pueden lograr a través de una solución amistosa, ¿no? Pero sí, son herramientas que por ahí la gente que no está empapada con estas cuestiones de derecho no sabe que existen y que por eso está bueno difundirlas. Te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, si viene un vecino y me dice, tengo un terreno que es mío, ¿no? Yo vivo en él, pero veo que todas las noches viene una persona a, no sé, a sembrar una semilla, a hacer actos de posesión sobre el mismo. Ese es un caso, por ejemplo, que puedo, te pregunto, aplicando, ¿no?, un poco la práctica, a ver si estoy en lo correcto o no, vos me corregirás. En ese caso, ¿puedo iniciar una acción posesoria para que cese la turbación? ¿A eso se le denomina turbación? Ese no es un acto turbatorio, puesto que no tiene por finalidad provocar el desapoderamiento. En esta hipótesis, una persona ha ingresado en el inmueble o ingresa de manera diaria, pero lo hace de manera clandestina. Ese es el nombre que se le da, que ha sido consagrada la designación en el artículo 1921. Y si bien es posible promover una demanda contra esa persona para que deje de ejecutar esos actos posesorios, en principio no tiene por finalidad la desposesión. Hay que ver cuál es la finalidad con la cual ingresa. Pero cuando eso ocurre, además de pedir el cese de ese acto, que por supuesto que es un acto lesivo y que no está permitido y que puede exigirse que se deje de ejecutar, hay que tener en cuenta que esa conducta no es apta para adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva, porque se requiere que la posesión sea ostensible y continua. Y en este caso no es ostensible, precisamente es la hipótesis opuesta, es una posesión clandestina, con lo cual no produce el principal efecto o la principal
vía de consecuencia jurídica que pretende el poseedor, que es mantenerse durante los 20 años, que requiere la figura de la prescripción adquisitiva para convertirse precisamente en titular del derecho real. Esa sería un poco la respuesta. Perfecto. Bueno, clarísimo. Te voy a llevar a otro lado del código del capítulo de derechos reales, al tema de las inmisiones, ¿no? Que tiene que ver un poco Sí. con todo lo que estuvo pasando, en particular con el asunto de los ruidos molestos, que ahora me vas a explicar de qué se trata y qué son las inmisiones al dominio. Pero bueno, el año pasado con el tema del aislamiento y bueno, y este año un poco menos, pero el año pasado que estuvimos obligados a quedarnos en casa, se vieron muchos casos, ¿no? De ruidos molestos. Y ahí surge el concepto de normal tolerancia del cual habla el código. Yo lo que quiero es que me comentes, que me describas qué son las inmisiones al dominio y qué se puede hacer ante también para cesar, para que cese esa molestia que nos afecta, ¿no? Sí. Sí, la designación o la figura de las inmisiones han sido consagradas en un artículo precisamente en el 1973. Es una palabra, inmisiones, que ha sido tomada de la doctrina italiana. Immissioni o algo semejante es en italiano el nombre que se le da. Son molestias que se originan por efectos inmateriales que se originan en un inmueble y que se trasladan, que trascienden al otro inmueble. Quizás el caso más claro, el ejemplo más frecuente, sean los ruidos molestos. Pero no hay que quedarse con ese ejemplo, también pueden ser olores, también puede ser luminosidad, también puede ser vibraciones, también puede ser humo, también puede ser temperatura. Es decir, cualquier tipo de molestia que se origina en los inmuebles que están siendo objeto de posesión y generalmente de alguna explotación industrial, aunque no exclusivamente, porque también hay inmuebles que están destinados a vivienda y que también generan inmisiones, y que se proyecta o se extiende hacia los predios linderos y por supuesto que afecta a los poseedores de los predios linderos. Hay que tener en cuenta que por tratarse de lo que se llama una de las restricciones o límites que han sido consagrados en el artículo 1970 a 1982, por eso este está ubicado en el 1973, lo que es el capítulo cuarto. La obligación de no producir, la obligación de abstenerse de perturbar con ruidos molestos es recíproca. Es decir, si vos y yo fuésemos vecinos, yo no puedo perturbarte con ruidos, olores, luminosidad, vibraciones, pero vos tampoco lo podés hacer respecto de mí. Entonces, esto explica las inmisiones, son derechos y obligaciones recíprocos o correlativos que se imponen en este capítulo cuarto que comienza en el artículo 1970 para preservar la normal convivencia o la buena convivencia entre los poseedores de inmuebles linderos, inmuebles colindantes o cercanos. No necesariamente es necesario que sean predios linderos. En los casos en los que se generan humo, que muchas veces tiene consecuencias gravísimas, porque puede ser humo tóxico, puede ser humo venenoso, o en el caso en los cuales se generan olores desagradables que son fuertes, como en los casos de las curtiembres, de los feedlots, de los criaderos de pollo, que afectan a varios inmuebles. Eso depende de circunstancias fácticas, depende de las dimensiones de los inmuebles. Entonces, por supuesto que está prohibido y existe una acción precisa que pueden promover los titulares de derechos reales sobre inmuebles, que es la acción confesoria. La acción confesoria ha sido regulada a partir del artículo 2264, en dos artículos nada más, el 64 y el que sigue, pero por supuesto que se complementa también
con las disposiciones generales de las acciones reales que comienza en el artículo 2247. Entonces, para esa hipótesis se utiliza esta acción, que es una de las acciones más difíciles de prever el resultado. Por lo tanto, es una de las acciones que con mayor frecuencia se promueven. Esto es así porque el texto legal, con precisión el artículo 1973, que ya mencioné, utiliza el término normal tolerancia. En lo personal, por supuesto, en discrepancia con lo que opinan los redactores del código, porque por eso lo hicieron, pero en lo personal considero que no debiera utilizarse el término normal tolerancia por ser demasiado amplio, demasiado abarcativo, porque no sabemos lo que significa normal tolerancia. Si uno lo busca la palabra, eso sí sabemos que normal es lo que se ajusta a la norma, de ahí la raíz del vocablo. Es lo que está establecido por norma o lo que encuadra o se puede subsumir dentro de la norma, pero el problema está en que nos encontramos ante una norma que utiliza la palabra normal, es decir, que hay que ver a la norma, pero la norma es precisamente lo que estamos leyendo, entonces te coloca en un vacío de contenido que no se sabe hasta dónde debe entenderse que los ruidos, olores, luminosidad, vibraciones molestan lo que es normalmente tolerable o exceden esa normal tolerancia. Si se busca como fuente el texto anterior, es decir, el texto en el código de Dalmacio Vélez Arfield, que ha sido reemplazado por el 1973, se encuentra el artículo equivalente en el artículo 2618 del texto de Vélez, que más o menos establecía algo muy semejante a lo que establece el código actual. Es decir, cronológicamente debiera decirlo al revés, ¿no? El código actual establece algo muy semejante a lo que establecía el código Vélez. Pero a su vez, si se tiene en cuenta el artículo de Vélez originario, porque este artículo 2618 de Vélez fue modificado por la reforma del año 1968, por la ley 17711. El primer artículo de Vélez, el 2618 originario, también utilizaba el término normal, pero al menos daba una pauta con dos palabritas. Establecía que se considera que excede la normal tolerancia cuando los ruidos o las molestias se hacen intolerables debido a la intensidad y continuidad. Esas dos palabras eran muy importantes porque las molestias pueden ser insoportables o excesivas por cualquiera de los dos aspectos, sea por la intensidad o sea por la continuidad. Puede tomarse, por ejemplo, un ruido que es leve, si uno lo mide en decibeles, quiero decir, pero que debido a la continuidad se torna excesivamente molesto, como puede ser un zumbido que se genera de un aire acondicionado, o quizás en un predio que esté, una vivienda que esté lindera a un club deportivo donde se escucha que golpea una pelotita en una pared, quizás porque hay un frontón del otro lado del muro o bien cercano, y un zumbido de un aire acondicionado, una pelotita que golpea leve, en principio no parece que sea excesivo. Pero si todo el día está ese zumbido, todo el día está esa pelotita, se hace realmente intolerable, con lo cual puede tomarse como pauta que excede la normal tolerancia, debido a esa consideración, a esa fuente. Me tranquiliza un poco saber que
los códigos de convivencia, los códigos de convivencia urbana, como lo puede llamar cualquier municipio, están consagrando los valores más precisos, ya no con el término normal tolerancia, sino ya medidos de manera objetiva. Es decir, en cuanto a decibeles, si se trata, por ejemplo, del sonido, o en cuanto al humo o a la contaminación en partes por millón del gas que se origina en la industria o en el inmueble, o en la actividad que se esté desarrollando en ese inmueble, lo cual ya nos brinda una pauta un poco más objetiva, y esto es lo que permite el funcionamiento de todo el sistema jurídico con mayor certeza y con mayor previsibilidad. Primero porque si el conflicto lo tenemos, por ejemplo, nosotros, Ailín, porque vos te quejás de los ruidos que genero yo, o yo de los ruidos que generás vos, y tenemos una norma precisa que, por ejemplo, nos indica que no se puede originar sonidos a más de 30 decibeles, bueno, en primer lugar, basta con medirlos, porque es una medida objetiva. Ya no tenemos la difusa, la siempre dudosa normal tolerancia que no sabemos bien qué significa. Entonces basta con medirlos. Y en la hipótesis que lo terminemos, no lo podamos entender entre nosotros y acudamos al asesoramiento de abogados, los abogados saben cómo asesorarnos, porque dicen, mira, vamos y lo medimos, si hay 30 decibeles está bien, si se excede de 30 decibeles, le podemos exigir que tome los recaudos necesarios, ponga paneles aislantes o tome las medidas que sean necesarias para reducir ese volumen. Y si termina judicializado, el juez también sabe cómo dictar sentencia ajustada a derecho, porque la norma no le indica qué es lo normal, sino que le indica de una manera objetiva que son 30 decibeles. Y si el juez dicta una sentencia que no se ajusta a derecho, pues alguno de los abogados tiene los elementos para interponer el recurso, acudir a la Cámara y exponer ante los camaristas que la norma dictada por el juez de primera instancia no se ajusta a derecho porque la norma es muy clara. Y por supuesto, a su vez, los camaristas podrán modificar, es decir, revocar, o podrán confirmar, es decir, ratificar la sentencia dictada en instancia, porque tienen una norma que les indica cómo actuar, les indica cuáles son las cantidades en una unidad de medida, que son los decibeles o en partes por millón, que deben permitirse. Siempre repito, todo en el ámbito de una acción confesoria, cuyo trámite es más extenso porque se trata de un proceso ordinario. Se trata de un proceso ordinario. Y sin perjuicio que, más allá de el tiempo en el que transcurrió desde que se originaron las molestias hasta que se inició el juicio, y desde que se inició el juicio hasta que se dictó la sentencia y luego el efectivo cese de las inmisiones, para el caso de que se haya ocasionado un perjuicio, también debe promoverse una acción por resarcimiento de manera complementaria, es decir, la acción real tiende solamente a tutelar la existencia, plenitud o la libertad en el ejercicio de los derechos reales. Pero si a la vez la lesión al derecho real también genera un perjuicio, por ejemplo, una enfermedad en los pulmones por respirar este humo tóxico de un predio lindero, bueno, por supuesto que no será suficiente la acción real, que solamente pondrá fin al cese de la actividad, o al menos a la filtración, al cese de las inmisiones, sino que además también deberá promoverse una acción tendiente al resarcimiento de los daños ocasionados por el incumplimiento, por la violación a la ley, precisamente en 1973. Bueno, Adrián, eso es a grandes rasgos. excelente la explicación, muy completa y muy detallada. Bueno, te quiero agradecer
por esta charla el día de hoy y te quiero invitar para que nos vuelvas a explicar algún otro tema de derechos reales, pero lo de hoy fue clarificador y muy útil, ¿no? Porque son herramientas que por ahí no estamos, la gente, como te dije anteriormente, que no está empapada con la abogacía o con el derecho, no sabe que tiene estas herramientas al alcance de la mano. Así que, bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. Te agradezco yo a vos, Ailín, que me permitas estar en este espacio. Te repito que me siento honrado y me pone muy contenta verte en este rol entrevistando, en este rol de comunicadora que tiene la importante misión de unir dos actividades como son la comunicación y el derecho, que a mi criterio deberían estar naturalmente más unidas, porque para el ejercicio de una se requiere de la otra como una herramienta imprescindible. Así que te agradezco mucho. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Adrián. De nada, Gracias. gracias a vos, hasta la próxima. Hasta la próxima.